Un saludo cordial, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional, que el día de mañana esperan sin duda los resultados finales de una campaña que ha sido bastante larga, muy sucia, muy misteriosa, entre otros. Siempre recalco que este programa, Poder y Desarrollo Regional, habiendo tenido la intención fundamental de relacionarse con los amigos de la clase política, está logrando una amplia sintonía ciudadana, algo que naturalmente nos enorgullece y nos obliga a seguir manteniendo la calidad de nuestros análisis económicos y políticos para nuestra región. Recordamos también que este programa se repite en casi todas las provincias de la región Cusco, a través de estaciones televisivas locales y también estaciones o emisoras. Por lo tanto, nosotros llegamos con este programa a la convención Urubamba Calca, Anta, Sicuani, Canas, Yanaoca y Chumbivilcas. Y a través de emisoras radiales llegamos a Paruro, Acomayo, Paucartambo. Estando en crisis nuestra democracia, estando en serios problemas la institucionalidad política del país, creemos de que un programa como el nuestro debe informar al respecto, pero no solo caracterizando la problemática, los síntomas, sino generando esfuerzos de opinión para ver cómo resolvemos, cómo mejoramos, cómo fortalecemos nuestra democracia, nuestra institucionalidad política democrática. En estas elecciones, por ejemplo, ha quedado claro muchas cosas para la ciudadanía. Uno es que tenemos partidos políticos nacionales que no cubren elecciones locales y regionales, no lo cubren nacionalmente, han tenido candidatos de fuerza en uno u otro sitio. Y este es un gran problema, solo hay candidaturas para presidente, pero no hay capacidad de cubrir regiones. Y en esto muchos partidos que antes sí cubrían, ahora no lo cubren. Eso quiere decir que no logran presentar candidatos en todas las jurisdicciones regionales y locales. Algunos que antes cumplían, hoy tienen una votación de desastre, menor a 5%. Otra constatación es de que se aparecen solo en elecciones regionales y locales candidatos de última hora, desconocidos, improvisados, invitando a la gente que incluso acepta y no sabe para qué lo han invitado. O sea, la improvisación, o sea, comprarme un boleto de la tinca, de repente sale sorteado. Otro elemento de la crisis, no hay reflexiones serias de nuestra problemática y propuestas serias de la misma. Eso quiere decir que escriben cualquier cosa, se inscriben, convocan amigos y ya, de repente es algo. Otra cosa misteriosa, todos tienen bastante dinero. ¿Qué manera de haber gastado? Sin duda, esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones, a partir de la próxima semana, exija cuentas claras. Nos alegra saber que el Jurado Nacional de Elecciones, los jurados especiales, tienen un seguimiento de la tendencia del gasto, la inversión aproximada que hacen los grupos, a través de reportes que dan emisoras, televisoras, imprentas, etcétera. Los peruanos, los cusqueños, tenemos que saber de dónde viene la plata. Tiene que haber transparencia, porque a partir de ahí vienen algunos misterios de empresas, ¿no?, a veces legales o ilegales, que financian candidatos buscando ¿qué? La política es para servir al pueblo, no es para estar al interés de ningún grupo económico. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es sin duda el carácter sucio de las elecciones a nivel nacional. La demolición, la mentira, ¿no?, las acusaciones, eso más ruidoso, más importante que las propuestas, las ideas. Ojalá que algunos debates que hemos tenido hayan sido esclarecedores, no solo en ideas de nuestra problemática, sino quién es la persona, cuánto sabe, cuánto no sabe.
Hoy, por lo tanto, los peruanos y los cusqueños sabemos por qué está mal nuestra democracia y por qué va a ser necesario, ¿no?, seguir defendiéndola, fortaleciéndola, asociado a alentar la reconstrucción, la democratización, la moralización de nuestros partidos, asociado a exigir buenas gestiones a los electos. Va a ser muy importante la tolerancia cero a la corrupción, a la incapacidad, salga quien salga. De eso sí, los peruanos y en el Cusco, ojalá, ¿no?, podamos generar una red importante para garantizar, ¿no?, para garantizar que se cumplan los programas, que mejore la gobernabilidad y se recupere la política como servicio y como progreso. Sin duda, este programa también lleva análisis económicos, ¿no?, en el sentido de que defendemos la forma de consumir, producir e intercambiar de la gente. No nos gusta que sea el Estado el que le diga a la gente qué debe producir y qué debe consumir y qué cosas debe intercambiar. Creemos en la libertad de la elección. La gente sabe mejor que nadie qué es lo que necesita. Solo cada uno de nosotros sabemos qué es lo que redunda en nuestro bienestar. Y más aún cuando entran burócratas incapaces al Estado, ¿creen ustedes que son ellos los que nos deben decir qué tenemos que hacer cuando se produce, cuando se consume o cuando se hace negocios? Para nada. Ahora, esa libertad de elección, de consumo, producción, intercambio, tiene que tener reglas de juego, tiene que tener ética. Siempre hemos señalado, dinero falso no vale, producto chancho no vale, los contratos se cumplen, los préstamos se pagan, el monopolio no vale, la contaminación no vale. Y entonces tienen que haber reglas de juego ahí, a través de normas, autoridades que mejoren esa libertad de elección de las personas. Las reglas de juego no es para decirle lo que debe hacer, sino lo que no debe hacer, lo que no está prohibido, lo que no es correcto. Justamente gran parte de mi tiempo, el día de hoy, voy a comentar estos temas ambientales, asociado al cual tenemos hoy, ya transcurrió la primera semana de las dos que se está desarrollando en el Perú, asociado a una reunión de Lima de sectores que vienen debatiendo y desarrollando la problemática ambiental y que de manera bastante específica trataré de comentar básicamente en la edición del programa de hoy de Poder y Desarrollo Regional. Antes, por favor, quiero cumplir con señalar que el Instituto Nacional de Estadística e Informática ya nos ha dado la cifra de la inflación en el mes de noviembre en el Perú. Y el nivel de precios en noviembre tuvo un retroceso, o sea, deflación, o sea, los precios en promedio bajaron 0.15%. Sin duda, pese a esto, la inflación anualizada ya está en 3.16%, un poquito superior a la meta que se ha trazado el Banco Central de Reserva, que era entre 1 y 3%. Habíamos señalado, dado los niveles de inflación de meses anteriores, de que era un poquito difícil que la inflación converja o llegue a la meta planteada, meta máxima planteada por el Banco Central de Reserva, que era 3%. Vamos a ver cuánto es finalmente la inflación de diciembre para saber en cuánto cierra. En diciembre es muy normal que el nivel de inflación sea positivo. Es difícil creer que haya deflación también en diciembre. Por lo tanto, si a noviembre estamos en 3.16, es obvio que en diciembre, con una tasa de inflación de ese mes positivo, va a estar claro que el anualizado del 2014 va a ser superior al 3%, que es la meta que se ha planteado el Banco Central de Reserva. Sin duda, estos niveles superiores a las metas preocupan, asociado a la desaceleración económica de nuestra economía, que también hemos venido comentando en todo momento en nuestros programas anteriores y vamos a seguir comentando porque hay que seguir haciéndole un seguimiento de qué es lo que pasa con el desempeño de nuestra economía, que es parte de la economía mundial. Es difícil creer de que los problemas que tenemos son solo peruanos, son solo locales o internos. Hay una combinación de ambos,
Y también hemos dicho de que es importante lo que haga el gobierno a través de políticas públicas. Y, por lo tanto, en economía creemos de que los gobiernos deben ser creíbles, deben ser populares, deben tener respaldo y legitimidad. Pero cuando eso no es así, cuando se erosiona su aprobación, cuando se le ve como corrupto, cuando se le ve como inútil, obviamente esto perjudica a la economía. Y por lo tanto, otro elemento de la crisis de nuestra política es prácticamente, ¿no?, la profundización de la misma a través de el desencanto que tenemos los peruanos de enterarnos de que la pareja presidencial no precisamente es transparente, no precisamente es capaz para responder los temas, los retos de nuestro país. Y hoy vemos con preocupación la pelea entre el gobierno y el Congreso, que pese a estar atomizado tiene una mayoría de oposición que, movido por la fuerza de los hechos y por la presión popular, porque se aclaren las cosas, ¿no?, hoy está fuertemente enfrentado al Ejecutivo, y esta vez, como ya vienen diciendo muchos analistas, amigos compatriotas cusqueños, la crisis política nos está llevando a una incertidumbre. Los casos que se denuncian y siguen apareciendo son muy graves, muy graves. Y esto, por lo tanto, nos lleva a una incertidumbre en el sentido de que no sabemos qué puede pasar aquí. Y eso nos molesta a los economistas porque los inversionistas saben de que esto está muy grave y muchos de ellos dicen, mejor no invierto, mejor veo en qué termina esto, veré si se despeja y tomaré mi decisión. Y entonces muchas inversiones se postergan. ¿Y qué es eso? Se posterga producción, se postergan empleos que necesita la gente, especialmente los jóvenes. Muchas veces es la desidia y responsabilidad de los políticos los que malogran la economía de un país. Por eso los países sólidos, los países desarrollados, tienen una clase política un poco más responsable, al menos en lo que significa manejar la coyuntura, manejar las expectativas. Sé que asociado a transcursos de gobierno, a veces al mantener algunos experimentos, han malogrado esas economías. Entonces, reitero, volviendo al Perú, hay serios problemas cuyo seguimiento estaremos atentos para comentarlos aquí en Poder y Desarrollo Regional. Con esta breve introducción, anuncio una pausa en el programa para volver con, básicamente, los análisis sobre el tema ambiental, el evento en Lima, algunas ironías al respecto y el punto de vista de la economía sobre los problemas ambientales. Pausa y volvemos entonces aquí en Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Este domingo a las 6 de la tarde, debate con Washington Alosilla en RTV, siempre con la verdad. Llapayan llaqtakunamanta takiqkuna, llallipaqkuna chayarimunqaku, sumaq harawiykunata takispa, canas canchis chumbivilcas respinarpa ucartamba, Comayo calca Urubamba, la convención paruru quispicanchi anta llaqtakunamanta. Su Majestad del Huayno 2014 Nisqa, Hatun Texemuyu concurso Tucucapunca, Kay sábado 13 de diciembre Punchaypi, Lipilanchis Mincarina Cusparisunchis, Coliseo Parque Marianito Ferro, Taquina Tuzuna Guasita, las 3 de la tarde Mantapacha, Amayajón Kaichu, Kaitan Mincaricamon, Ministerio de Cultura Cosco, Yuyayninchis, Cutiriche. Todos sabemos que se vienen desarrollando en Lima, y va a ser por 2 semanas, ya pasó una, un evento mundial, más se le está conociendo como la Reunión de Lima. Es un evento monitoreado por la Organización de Naciones Unidas, asociado a juntar, espero que a todas las corrientes de reflexión sobre la preocupación en aspectos medioambientales, para, según ellos, armar un borrador de consenso en el planeta, que debe ser firmado por todos los gobiernos, para seguir, asociado a un diagnóstico que presenten, asociado a a los datos, información y propuestas viables que presenten, para suscribir un nuevo convenio en el próximo año, 2015, en Francia. Básicamente, aquí desarrollo este tema con los siguientes, se puede decir, componentes. Es real que todos somos conscientes que respecto a años anteriores, sin duda en observación de por lo menos 2 o 3 generaciones, ¿no?, el clima está cambiando. Hay trastornos climáticos. Y que básicamente respecto a la forma de vida que tenemos, está básicamente perjudicando no solo la capacidad de producción, no solo los procesos o periodos, ¿no?, de producción, sino las condiciones ambientales en que estamos desarrollando nuestras vidas. Eso nadie lo duda. Estos traumas o cambios climáticos se están dando en términos de lluvias intensas, periodos de sequía, se están dando en términos de tan complejo es el tema que no es fácil necesariamente sistematizarlo, ¿no?, pero está modificando el ciclo del agua, está perjudicando las formas clásicas que se tenían, al menos en agricultura, ¿no?, o que se conocían, formas clásicas, culturales de producción, sin duda están perjudicando la salud de las personas, entre otros. Sobre eso no hay ninguna duda. Dado los datos, incluso de épocas en que no hemos vivido, pero hay una ciencia que hace el seguimiento y va entregando información de hechos, de fenómenos a través de datos. De eso no hay ninguna duda. El gran debate es cuál es la causa, por qué hay todo eso. Y aquí es donde se arma, aquí es donde se da, ¿no?, una dura batalla. Porque como es normal, asociado a un problema hay puntos de vista. Y preocupa que hayan puntos de vista excesivamente ideologizados asociados a ese tema. Una ideología quiere decir asumir algunas ideas dadas, dogmáticas, creyéndolas que son lo mejor, es lo bueno, sin necesidad de comprobación, solo hay que escucharlas dadas como buenas y tratar de cumplir sus prescripciones. Eso es el famoso ecologismo.
que básicamente está enfrentado con el mundo académico científico y de manera especial con la economía, sobre los trastornos del clima y sus consecuencias, sobre el problema del calentamiento global, ¿no?, o cambio climático, porque muchas veces se utilizan de manera sinónima. Unos creen que la acción, la responsabilidad fundamental es la acción del hombre, y otros creen que también hay mucha responsabilidad, o en todo caso, las causas de la misma también tienen que ver con problemas naturales, ajenos a la actividad humana. La ideología ecologista básicamente se centra en decir que casi gran parte de los problemas, la mayoría de estos problemas es culpa del hombre. ¿En qué sentido? En la forma en que produce. Y su producción utilizando energía calienta el medio ambiente, contamina el medio ambiente. Y energía se utiliza en la industria, en el transporte. También acusan de que la forma en que perdemos vegetación, bosques, es culpa también de la actividad económica. Cuando hablan de actividad económica, básicamente hablan del mercado, la economía de mercado. Ideologizándolo es el neoliberalismo. Y entonces, entrando por temas e inquietudes ambientales, ¿no?, terminan diciendo que la solución, por lo tanto, es cambio de modelo. La gente no debe ser libre para hacer algunas cosas. Y luego, sin duda, la solución favorita, ¿no?, el Estado, regulaciones, decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, algo que naturalmente va contra la tendencia de la humanidad y algo que no es cierto, no es comprobable, tal como se plantea. Primero, no es cierto que la causa fundamental sea humana, antropogénica le llaman. Eso no está demostrado científicamente. Muchas previsiones o modelos que tratan de intentar esto no se han cumplido, no son perfectos. Y hay varios modelos. Hay distinto tipo de énfasis en ecologismo, también igual, como en otro mundo, como en otros temas, andan muy divididos. Hay desde los extremistas hasta los considerados moderados. Pero también hay otros elementos que demuestran más bien todo lo contrario respecto a la actividad económica del hombre y su impacto con el medio ambiente y los recursos naturales. Por ejemplo, hoy en el mundo hay más bosques, hay más vegetación, hay programas de reforestación. En Europa, por ejemplo, hay mucho más área verde que antes. Es absolutamente cierto, muchos dicen que la pobreza tiene que ver con el medio ambiente. Y hoy es absolutamente cierto que hay menos pobres en el mundo. Y se va a seguir reduciendo la pobreza, atacando la pobreza. ¿Con qué? Con progreso económico, con actividad económica, con inversiones. Hoy es absolutamente cierto que cada vez más las empresas incorporan tecnologías verdes, están comprometidos con la responsabilidad social empresarial. Hoy es absolutamente cierto que tenemos mejor institucionalidad medioambiental. El Perú, por ejemplo, desde hace 4 años, 5 años, tiene Ministerio del Medio Ambiente, tiene normas, tiene procedimientos, tiene autoridades ambientales. Allí, sin duda, tenemos nuestro debate, que no sean burócratas, que no estén haciendo tramitología, que no sean capturados por ideologías antiinversión. No es cierto que solo el transporte, la industria, son los mayores causantes de la contaminación. Y eso no hablan los ecologistas. Y la minería ilegal y la minería informal, todos los desastres que generan con la naturaleza, ¿por qué no se habla de eso? Ese es el problema cuando hay ideología. ¿Qué es la ideología, no? Direccionada al modelo contra los ricos, contra las empresas, pero no contra los pequeños que en masa depredan la naturaleza, destruyen la naturaleza. Una postura científica es ruptura epistemológica, tiene que mirar las cosas en general.
Pero cuando están mirando clases sociales, cuando están mirando contradicciones, cuando están queriendo mostrar, ¿no?, malos en ese tema, eso es ideología, pues. O entendemos y comprendemos objetivamente los problemas del mundo, entre ellos los ambientales, ¿no?, o seguimos utilizando ciertas inquietudes para generar odio, división, conflictos que finalmente no resuelven el problema. Por lo tanto, hay buenas tendencias de la humanidad, de la economía, para ser más amigables con el medio ambiente. Ahora, visto en el tiempo, cuando se dice de que el uso de petróleo y derivados es el que más contamina e impacta en el calentamiento global, ¿no?, asumir que rápidamente eso debe controlarse, deben utilizarlo menos los países, es no entender los procesos de desarrollo económico de los países y los continentes. Y en eso, por ejemplo, el gigante de esta época en economía, la República Popular China, y otro gigante como es la India, países que han sido pobres, miserables, y que ahora, gracias a las inversiones y la economía de mercado, están intentando salir de la pobreza, están progresando, lo están haciendo con carbón y petróleo. En una economía de mercado donde la competitividad es un elemento básico, sin duda, ciertas fuentes energéticas permiten producir a costos más bajos. Y decirle a ellos, usen combustible ecológico, usen otras fuentes de energía, costosos, inviables para sus realidades económicas. Eso no es, pues, señalar buenas alternativas a estas preocupaciones comunes. Estados Unidos y Europa se han industrializado con carbón y petróleo, precisamente. Y en cuanto han progresado y se han constituido en países ricos, están mejorando sus fuentes energéticas, están siendo más cuidadosos con su medio ambiente. Esos países desarrollados tienen mucho mayor protección de su medio ambiente, tienen una institucionalidad más fuerte, con mayor memoria e institucionalidad en temas ambientales. Los pobres, por su propia condición de pobreza, presionan los recursos naturales y contaminan más. Una forma de mejorar el compromiso de la gente con el medio ambiente es sacarlos de la pobreza. Un ejemplo clásico es lo que ocurre en las comunidades campesinas. ¿Acaso allí no han depredado sus bosques, sus recursos de leña, justamente para, por ejemplo, resolver sus problemas de alimentación? Pero cuando los sacamos de la pobreza y ahora usan gas y ojalá después electricidad, cocina eléctrica, no es sacarlos de la pobreza y no es proteger el medio ambiente, porque los niveles de contaminación y emisión bajan. Entonces, este tema de decir, muy bien, Estados Unidos y Europa ya pues utilizaron carbón y petróleo para ser ricos, pero ya no pues China y la India. ¿Y qué creen? Que primero, ese planteamiento es justo. A ese tema, de una manera un poquito figurada, se le está llamando el fenómeno de la escalera. La escalera puede ser las fuentes energéticas que han usado algunas economías para progresar. La escalera sabemos que es para subir. No es justo decirle a aquellos señores que ya lograron la cima subiendo la escalera, que boten la escalera para que también se caigan y no suban los que están utilizando o subiendo los primeros peldaños. No es así, pues. No le podemos botar la escalera del progreso a otras economías, ¿no?, y decirles que eso lo hagan aquellos que ya usaron la escalera y llegaron a la cima. Eso no es equidad, eso no es correcto, eso no es ningún compromiso para salir, además, ¿no?, de la pobreza, para luchar contra la pobreza. Entonces hay algunos temas que preocupan a todos, sí es cierto, pero las causas estamos en debate. Que es el modelo económico, no parece, todo lo contrario. Gracias a el crecimiento, el desarrollo de las economías de mercado, hay más compromiso, hay más institucionalidad, hay menos pobreza, hay más responsabilidad con los temas ambientales.
¿Creen ustedes que en los países ricos se contamina más que en los pobres? Por ejemplo, usemos el tema de combustible. Acá todavía estamos con leña, con querosene y avanzando un poco al gas licuado petróleo, pero igual contamina, emiten. En los países desarrollados están con gas pero sin plomo, sin muchos contaminantes, y ya están también con cocina eléctrica, están con microondas de uso general. Solo en ese ejemplo vean, ¿quién contamina más? Acabar con la pobreza es mejorar también las condiciones de actividad humana y social de una manera amigable con el medio ambiente y con uso responsable de los recursos naturales. Ahora, hay algunos indicadores que, asociados a esta reflexión sobre el medio ambiente, ¿no?, permiten ver también de que el progreso económico de la humanidad está mejorando condiciones de vida humana y medio ambiente. Se sabe, por ejemplo, de que hay un indicador que habla del índice de adaptación global, donde el tema ambiental es crucial. Índice de adaptación global. El Perú, en 1990, en la década de los 90, estaba clasificado como altamente vulnerable. Altamente vulnerable. Y luego, en estos años, sabemos que desde 1990 hemos tenido un crecimiento económico. Ahora la clasificación para el Perú es relativamente baja vulnerabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que con el crecimiento también ha mejorado la vulnerabilidad respecto a la actividad económica en el Perú con el medio ambiente. Entonces, no podemos, sin saber economía, sin conocer los beneficios y el progreso de la actividad económica creadora y libre de la gente, responsabilizar a eso sobre los temas ambientales. Primero, no está claro que sea la actividad humana la principal culpable. Eso no está claro. Tenemos serios traumas naturales que también sabemos que impactan fuertemente en el aspecto ambiental, en el calentamiento global, entre otros. Por ejemplo, la erupción de los volcanes, que es botar fuego desde la entraña de la Tierra, botar fuego, calor, ceniza. ¿Alguien puede decir que es debido al mercado, a la actividad económica? Entonces, muchos dicen, en vez de hablar de cambio climático, hablemos de variabilidad climática. Está variando el clima. Todos sabemos que todo cambia. Si están cambiando las condiciones del clima, será porque todo cambia. Entonces, adaptémonos a eso de una forma en que reduzcamos sus amenazas. Y quién sabe, en algunos temas, buscar oportunidades. Estar atentos a eso y adaptar nuestra vida económica, social, cultural a ello. Es una propuesta más seria, más sensata, más sostenible para enfrentar esos problemas. Pero creer que debe ser desde el Estado el que le digamos de qué manera cambia, consumiendo qué, produciendo qué, eso ya es ideología, eso ya es estatismo, eso ya es atentar contra la libertad de las personas. Y eso es justamente lo que no permiten muchos países cuando simplemente cuestionan estas propuestas y no firman algunos convenios. China, por ejemplo, siendo, entre comillas, ¿no?, teniendo un Estado comunista, no ha firmado el Tratado de Kioto. ¿Por qué va a firmar, obligado por ciertas ideologías, ¿no?, que debe producir menos, que debe desarrollar menos industria, que debe sacar con menos ritmo a su gente la pobreza? ¿Por qué va a firmar eso? Saben, igual que la India, igual que los otros países, que aquí hay un problema y debe haber un compromiso, correcto, pero viable, razonable, sostenible. Hay algunas contradicciones que además se presentan en este tema de contaminación y calentamiento global, por ejemplo. Los ecologistas han alentado la producción de biocombustible. O sea, ahora
la soya, el maíz amarillo duro y el trigo ya no son solo insumos para producir alimentos para la humanidad. Ahora se saca alcohol de trigo, alcohol de soya, alcohol de maíz amarillo. ¿Alcohol qué? ¿Alcohol para qué? Para los lujosos carros ecológicos. ¿Y qué ha pasado? El precio de esos productos ha subido. Mundialmente ha subido el precio del trigo, el precio de la soya, el precio del maíz amarillo duro, porque cuanto hay más demanda los precios suben. Y ahora, por lo tanto, los alimentos también han subido. El costo de estar alentando la producción ecológica de biocombustible, ¿qué es? Alimentos más costosos para la gente y alimentos, por lo tanto, más costosos para los pobres. Pero como cuando como gran cosa señalan de que ya hay biocombustible y ahora sí hay que tener carros lujosos, costosos, luego dicen, bueno, eso reduce la contaminación, o sea, no bota dióxido de carbono, no bota humo negro, pero calienta, igual el calentamiento global es el mismo. Si usted prende un mechero con alcohol y otra con petróleo, el petróleo contamina más, el alcohol no, pero ambos generan calor e impactan en el calentamiento global. Luego, y esto se ve como contradictorio. ¿En qué quedamos? Todos estos ejemplos que pongo de contradicción, de inviabilidad, muestran pues que aquí no hay ciencia, no hay rigurosidad, no hay seriedad en los temas. Y a veces llegan a un nivel de exageración tal que no es broma, señores. Por favor, entren al internet. Hay ecologistas que les están echando la culpa al calentamiento global a quienes están gorditos, porque dicen que generan, ¿no?, más calor, los gorditos generan más calor. Y también, y no es exageración, por favor, ahí está el internet, han puesto en la mira el consumo de frijoles, porque dice que también impacta en el calentamiento global. ¿Qué seriedad, qué ciencia puede haber en ese tipo de posturas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Reducir toda fuente natural o no de calor? Y miren, voy a hablar de otro tema en este asunto de la contradicción que señalo. Ellos postulan, por ejemplo, que los bosques frondosos de las Amazonías no deben ser objeto de extracción de madera para las casas, para los muebles, sino que deben quedarse como patrimonio natural de la humanidad para lavar el espacio, porque son capturadores de dióxido de carbono. Entonces, la pregunta es, con esa política, ¿y qué hacemos con la población que vive en esas zonas, que hace agricultura, que vive de la actividad forestal? Dejarlos como pobres, que se mueran o los sacamos, y luego se llenan la boca de defender las etnias, las minorías nacionales. ¿En qué quedamos? ¿Quieren sacar a ellos de su hábitat para poner, por ejemplo, toda nuestra Amazonía, toda nuestra selva forestal, no tocarla, ponerla al servicio de la humanidad, posiblemente sumiendo en la pobreza y destruyendo la población que existe allí? ¿Algún gobierno, algún político va a ver esa propuesta como correcta? Y luego señalan que vamos a cobrarle al mundo por ese servicio de lavarle el medio ambiente. Calcular eso, demostrar eso, cobrar por eso, es inviable. Hasta el momento no sé qué significa eso. Hay ese tipo de propuestas. En la Amazonía hay inmensos espacios para hacer agricultura. Una extracción forestal sostenible es correcto porque hay que poner en valor esos recursos. El mejor cedro no es un árbol que crece, se desarrolla, se pudre y luego vuelve a crecer. El mejor cedro, la mejor madera que puede estar en la Amazonía es aquel que se siembra, crece, se desarrolla, se explota racionalmente, genera madera y sus usos industrializados y luego se reforesta. Y en ese ciclo ponemos en valor economía, damos empleo, generamos riqueza y no destruimos la naturaleza. ¿Por qué? Porque se trata
de recursos renovables. Entonces, miren esta diferencia entre ecologismo y economía. Ahora, dos temas antes de terminar esta reflexión. Se ve también cosas curiosas y contradictorias, justamente para que se den cuenta el uso político de una problemática que debería ser seria, que deberíamos encargarle a nuestros científicos, ¿no? La observación, el diagnóstico, los mismos, y la formulación de soluciones. Unos hablan de casi 15.000 personas que han llegado de todo el mundo a Lima. ¿Y usted cree que han llegado a pie ecológicamente? Han presionado una gran cantidad de vuelos aéreos de todos los países. Han llegado se puede decir, en asientos exclusivos de primera. Se llenan la boca, pero ¿con qué lujos vienen? Pero ¿dónde está la ironía? Que los aviones justamente descargan también, pues emiten sus contaminantes directamente ahí arriba. Y contaminantes muy fuertes, más fuertes que su taxi, que su automóvil, amigo cusqueño que me está escuchando. Pero no solo eso, tenemos actitudes tan incoherentes de algunos personajes a quienes valoramos, asociados a liderar ciertos temas. El caso, por ejemplo, de Gastón Acurio. Está liderando la industria culinaria. Hoy quiere sacar su universidad. Él dice de que esto podemos exportar y tener en cantidad como una forma de progreso. Y, sin embargo, es un partidario de todas estas fórmulas controlistas, exageradas que estoy comentando. Pero en concreto, ¿qué significa desarrollar una gran industria culinaria? Tanto en el mundo como en el Perú. O sea, llevar recetas, cocineros que cocinen rico para el mundo y acá, abrir hartos negocios. ¿Acaso no significa tener prendido más tiempo las cocinas? ¿Tener hirviendo la comida más tiempo? ¿Y qué es eso? ¿No es emisión? ¿No es uso de energía? ¿No es calentamiento global? ¿En qué quedamos? ¿O nos van a venir ahora que están hablando de una industria fría, de una industria culinaria congelada, que no usa energía? ¿Creen ustedes que eso sería serio? Y finalmente, vamos a los problemas concretos acá en el Cusco. Es cierto que preocupa mucho carro y su humo, su contaminante. No tenemos todavía mucha industria y muchos creen que hay que organizar a las MIPES para que hagan industria, porque muchas son de servicios y comercio. Muchos estamos luchando porque llegue el gas de camisea para tener derivados industriales. ¿Creen que estamos locos cuando apoyamos ese proceso? ¿Creen que el sueño de los cusqueños en esa propuesta no es correcta? Mientras estamos haciendo eso, ¿qué es lo que tenemos? Mientras esos son nuestros sueños, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que pasa y no se hace? ¿Quién resuelve el problema de la basura? Porque también eso contamina. ¿Acaso no es un desastre ese servicio? ¿Acaso no hay un servicio deficiente y escaso y la gente bota su basura en las esquinas? ¿Acaso la limpieza de las áreas públicas es buena? Y no solo acá vamos a criticar la mediocridad y la ineficiencia de las empresas municipales de limpieza, sino el tema cultural, amigos. Hay algo que es irónico. Con el crecimiento económico tenemos empleo, más platita, consumimos más y botamos más basurita. O sea, no hay un acompañamiento de capacidad de compra y cultura, conciencia. Pero bueno, por el lado de recoger residuos sólidos de áreas públicas, domiciliarios, trasladarlos a una zona de relleno, tratarlos allí, eso que integralmente es una política de limpieza, no tenemos en el Cusco. ¿Por qué no debatimos eso? ¿Dónde están los ecologistas para darnos su punto de vista sobre eso? Sobre la cantidad de carros, ¿por qué? Cuando resolvemos la congestión, mucho carro, no necesariamente racionando, no necesariamente disminuyendo carros, en términos de una política compulsiva. ¿Dónde está la capacidad de hacer obras, túneles, tréboles, para descongestionar esto? La gente cuando progresa quiere su carrito, pero no progresa, no hay más calles, no hay más áreas, no hay corredores.
Eso es responsabilidad del gobierno central, regional y especialmente local. O sea, los ciudadanos progresan más rápido que la habilidad de los servicios que debe dar el Estado. ¿Por qué no hablamos de eso? Y finalmente, un tema que muy pocos tocan, no se ha tocado en esta última campaña, el asunto de la problemática del río Guatanay, que es justamente el río que hemos sacrificado para las aguas servidas, la descarga, justamente nuestro servicio de aguas servidas. O sea, todo lo que utilizamos tiene como su vertiente. ¿Y ustedes saben todos los problemas que genera ese río? ¿Ustedes saben cuánto sufren nuestros amigos, hermanos cusqueños que viven en las orillas? No solo por el mal olor, sino por vectores de enfermedades. Y cuando hay inundaciones por las lluvias, pérdidas. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Dónde están los ecologistas que no dicen nada? ¿Saben por qué? Porque el responsable fundamental de eso es la empresa Seda Cosjo. Ellos tienen que ver el tema del agua y el desagüe. Y sin embargo, muy pocos cusqueños sabemos que eso es así. Y nuestros hermanos de Santiago, San Sebastián y San Jerónimo, de Huancha, creen que es un tema del gobierno regional, ¿no?, que hay que encauzarlo, etcétera. No, señores, es un tema y responsabilidad directa de Seda Cosjo. Y nadie presiona, porque es empresa estatal. No hay ecologistas en eso, porque es empresa estatal. Alguna vez que se concesione a privados el Seda Cosjo, al día siguiente se van a aparecer los ecologistas para echarle la responsabilidad por los temas de contaminación del río Guatanay. O sea, si el Estado contamina, no pasa nada, nadie diga nada. Pero si el privado contamina, allí sí hay ecologistas, allí sí hay protesta, denuncias. ¿Qué tipo de lógica y coherencia es esa? En el Cusco, por lo tanto, hay una agenda concreta que tenemos. Enfrentemos primero eso, resolvamos primero eso, para luego incorporarnos a los temas más grandes, más integrados de esta problemática ambiental. Resolvamos el problema de la basura, de los servicios pésimos de recojo, de traslado y de tratamiento de los residuos sólidos. Resolvamos el tema de la congestión que contamina, que hace ruido, que hace perder tiempo. Y resolvamos, por favor, este tema dramático e injusto para nuestros compatriotas, para nuestros paisanos que viven en ambas orillas del río Guatanay. Por lo tanto, no podemos aceptar se puede decir, algunas frases generales, ¿no?, que se están convirtiendo prácticamente solo en eso, en temas ambientales, una preocupación que sí nos interesa a todos, pero con seriedad, con coherencia, con comprobación y con propuestas viables, sostenibles, ciertas. Yo pido especialmente a los jóvenes que estén atentos a este debate y a estas conclusiones, y que estén atentos a cierta ideología, cierto interés promovido de grupos que, queriendo culparle de esto a su capacidad de producción, a su capacidad de consumo, ¿no?, luego quieren capturar ese interés para plantear propuestas como esa de que nadie toca la selva, sus árboles o recursos, y cobremos al mundo por el servicio de limpieza que se haga de dióxido de carbono. Es cierto que la forestación, los árboles, los recursos vegetales hacen limpieza. Eso no quiere decir que no hay que tocarlos, que ya no son recursos económicos, y eso no quiere decir que si usamos racionalmente, sosteniblemente esos recursos, esa capacidad de servicio de limpieza de la atmósfera se pierde. Eso no es cierto. Esténse atentos a esa inquietud de que desde el Estado le digan a usted qué debe consumir, qué debe producir. Cuando desde fórmulas, desde inquietudes ambientales, ¿no?, se termina queriendo afectar la libertad de las personas, reducir las inversiones, eso significa también reducir los empleos. Eso significa impedir un crecimiento que permita también borrar la pobreza.
No podemos decir en un país donde faltan carreteras, puertos, túneles, faltan escuelas, falta agua, falta luz para la gente, faltan buenas casas, faltan actividades económicas industriales. Miren la brecha que tenemos en todo eso. No nos pueden venir a decir alto, ya no usen tierras, ya no usen madera. Por favor, muchos de los componentes de preocupación en este tema, como el agua, por ejemplo, tienen otras entradas, donde hay mucha ciencia, mucha tecnología. Curiosamente, el Perú, por ejemplo, tiene mucho agua, pero está mal gestionado, mal utilizado. El problema es gestión, el problema es reglas de juego, el problema es abrir capacidades innovadoras para cosecha de agua, para emposamiento, para tratamiento. Y el problema también son actividades culturales para que apoyemos en un uso eficiente el recurso. Entonces estos temas son muy complejos, pero por favor dejemos de hacer ideología en lo mismo, generando preocupación incorrecta, alentando desunión, conflicto, odios, que ya no podemos valorar eso en esa época. Hoy estamos en la época de los consensos, la tolerancia, los acuerdos. Es increíble ver que frente a temas que preocupan a la humanidad no hayan propuestas humanas. Me explico en un ejemplo muy nítido para terminar. Nosotros vemos guerras y matanzas entre países, entre culturas, entre religiones. Y seguimos creyendo que lo mejor es decir con quién estamos. Por ejemplo, la guerra entre Israel y Palestina. Guerra es guerra. Hay también calentamiento global, ¿no es cierto? Porque se usa fuego. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? O están con Israel o están con Palestina. Los amigos de izquierda con Palestina, solo porque Israel tiene apoyo de Estados Unidos. Los amigos de derecha conservadores con Israel, porque estiman que hay terrorismo desde Palestina. Hoy no podemos estar en eso. La propuesta humana es decir, alto a la guerra, siéntense en la mesa, negociación pacífica, y decirle a Estados Unidos, no estés dando armas a uno de ellos, y decirle a otros países, tampoco des arma a la otra parte. Siéntenlos en la mesa, fomentemos negociaciones, alto a la violencia. Esas son las formas hoy civilizadas y avanzadas de ver nuestro problema, pues. Las negociaciones, los métodos alternativos de resolución de conflictos. Usar el poderío que tiene alguien para ser garante, para decir paz, para separar a quienes están conflagrados en guerras, en peleas. Esa línea de actitud y pensamiento tenemos que desarrollar. Lo otro no lleva a nada, porque si estás en un conflicto con una de las partes, usted está contribuyendo al conflicto, usted no lo está resolviendo. ¿Dónde está el cambio entonces? ¿Dónde está lo humano entonces? Cualquier conflicto que mata gente, que destruye sociedades, destruye culturas, no podemos aceptarla, y la solución no es estar con una de las partes. Por eso es de que desde el punto de vista moderno no estamos de acuerdo con la famosa lucha de clases, o estás aquí o estás allá. No es así. Hoy la actividad económica preocupa a empresarios y a trabajadores. Todos quieren estar en el mercado produciendo, todos quieren su salario y su ganancia. Entonces la preocupación es común y la alianza de los dos, fundamental para subsistir. Esa propuesta es más coherente que decir que uno acabe con el otro, supuestamente para instaurar el paraíso. Métodos fracasados, inhumanos y genocidas que hemos conocido en la historia. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en esta próxima semana, en este evento nacional de temas ambientales promovido por la ONU en Lima, y estaremos sin duda aquí para comentar las conclusiones. Y reitero, pido a los amigos cusqueños, especialmente a los jóvenes, háganle el seguimiento a este debate y procuren encontrar cosas que no son correctas, no son viables, no pueden ser aceptables. Con esto termino el programa reiterando mi gratitud al periodista Washington Alosilla Portilla
por la generosa sesión de programación de 1 hora directa de Poder y Desarrollo Regional y su repetición los días domingos de 3 a 4 de la tarde. Gratitud también a toda la red de televisoras locales que repiten este programa en nuestras provincias, al igual que estaciones radiales que permiten llegar especialmente a Paruro, a Comayo, Quispicanchis y Paucartambo. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.